Vamos a comenzar la segunda parte de Psicología del Desarrollo. Hablemos de las teorías evolutivas de Piaget y Vygotsky. Hagamos una introducción. Las teorías evolutivas de Piaget y Vygotsky no mantienen posiciones contrapuestas. Ambos comparten una visión constructivista e interaccionista del desarrollo evolutivo. El individuo es el que construye activamente su conocimiento a través de la interacción con el medio, opuestos al innatismo, al empirismo y al racionalismo. Piaget nos muestra una concepción organicista, inspirado en las ciencias naturales, con una perspectiva psicogenética, como mecanismos y procesos internos del desarrollo cognitivo. Y Vygotsky hace una visión del desarrollo netamente contextualista, con una importancia en torno sociocultural y una perspectiva sociogenética. Lo social es el origen del desarrollo individual. La diferencia fundamental entre Piaget y Vygotsky es la forma de concebir el influjo de los factores sociales dentro de la explicación del desarrollo intelectual. En cuanto a los paradigmas de la psicología evolutiva, podemos enunciar el mecanicista, organicista y contextualista. El mecanicista sería la máquina artificial como analogía para interpretar la conducta humana, y el organicista sería el organismo vivo en interacción con el medio para interpretar conducta. En cuanto al contextualista, sería el dialéctico contextual, los cambios que están determinados por los factores sociohistóricos. La teoría piagetiana, en su trabajo, es establecer y fundamentar todo un sistema filosófico sobre la base de una teoría biológica del conocimiento. Las investigaciones psicológicas trataban de dar soporte a sus convicciones filosóficas. Epistemología genética, génesis psicológica de una teoría del conocimiento en el marco de la biología, lo que caracteriza el conocimiento es su naturaleza creadora. El sujeto es activo. Conoce y actúa sobre los objetos para transformarlos. En cuanto al contexto filosófico, preguntas y respuestas, la epistemología genética, en cuanto a las preguntas, la epistemología es el conocimiento y el cómo se origina, es una cuestión autogenética, cómo se desarrolla ese conocimiento, con una idea básica, hay una conexión natural entre biología, psicología y epistemología, con una adaptación, hay un mecanismo básico de evolución piagetiano, el organismo experimenta cambios beneficiosos en su interacción con el medio ambiente. Hay una continuidad funcional entre organización vital y pensamiento, y no existe discontinuidad entre el pensamiento del niño, del adulto, y el pensamiento científico. Van generándose unos a partir de otros. Todo se construye a partir de un precedente, análisis psicogenético. Y del constructivismo interaccionalista, en cuanto a las respuestas, podemos decir que Piaget critica las posturas innatistas y empiristas sobre el origen del conocimiento, ya que lo que conciben como si estuviese predeterminado bien en las estructuras internas del sujeto, racionalismo, se da una simple actuación de estas estructuras ya preformadas bien en las características preexistentes del objeto, empirismo, el conocimiento como una mera copia del objeto. En cuanto a la novedad, podemos decir que el sujeto debe actuar sobre el objeto, transformarlo, no solo percibir y reaccionar ante él. El conocimiento, en su origen, no proviene de los objetos ni de los sujetos, sino de las interacciones entre ambos, objetos y sujetos. El conocimiento debe ser el resultado de una construcción. Las estructuras previas tienen que ser construidas, puesto que ni están dadas en los objetos ni en el sujeto mismo, excepto en el caso de los reflejos o instintos. Las estructuras ya presentes median el conocimiento que el sujeto obtiene en su relación con el mundo. En cuanto a los procesos de cambio, de adaptación y organización, podemos decir que Piaget propone que la evolución de las estructuras biológicas y psicológicas se producen según la adaptación y la organización. En cuanto a la adaptación en el plano externo, hay una interacción del individuo con el medio y hace que el organismo se ajuste y experimente cambios beneficiosos,
es útil para la supervivencia. Y en cuanto a la organización, en el plano interno, se van integrando y fijando dichos cambios. Hablemos de la adaptación mediante asimilaciones y acomodaciones. Según Piaget, lo que caracteriza esencialmente a los seres vivos es que son sistemas autorregulados, que corrigen su funcionamiento en función de los resultados obtenidos, igual a capacidad adaptativa básica. La autorregulación tiende a mantener aquella organización estructural, biológica o psicológica, en la que el organismo ha alcanzado una cierta armonía, estado de equilibrio, proceso activo y dinámico, en su interacción con el medio. La adaptación es la capacidad para responder en función de las exigencias de la realidad externa. Implica dos procesos contrapuestos, pero a la vez complementarios e indisociables. En cuanto a la asimilación, sería sujeto, relación, objeto. Lo que proviene de fuera se asimila a lo que ya pertenece o configura al organismo. El sujeto debe poseer un esquema, una estructura psicológica, para poder interpretarlo. Ejemplo, en un esquema inicial, el perro, al ver por primera vez un caballo, lo asimila en el esquema perro grande. En asimilación, las estructuras previas se imponen a las nuevas. En cuanto a la acomodación, sujeto, diferencia con objeto, se modifican los esquemas previos, unas estructuras psicológicas internas para hacerlas consistentes con las nuevas experiencias. En el ejemplo, se modifica el esquema perro y se crea un nuevo esquema distinto, caballo. En cuanto al esquema, podemos decir que hay un patrón de conducta organizado que representa un modo característico de interacción con el medio. En cuanto al juego simbólico, este es hacer de una escoba un caballo. Hay una adaptación en la que predomina la asimilación. Los esquemas de deseo del niño se imponen sobre la realidad objetiva, caracterizado por el uso simbólico de los objetos. Ejemplos serían las conductas imitativas, donde prevalece la acomodación. Es el sujeto quien modela lo que conoce, tratando de reproducir la realidad externa. En cuanto a la secuencia recursiva, característica del desarrollo adaptativo, podemos nombrar 3 puntos. El punto 1 sería que el organismo trata en principio de asimilar las nuevas experiencias en sus esquemas previos, un mantenimiento del equilibrio ya logrado. El punto 2 sería que se producirán ciertos conflictos, con un desequilibrio, desajustes. Y en el punto 3 se tendrá que acomodar mediante una cierta modificación o reorganización de los esquemas, un nuevo equilibrio. Esto permitirá una asimilación distinta y más satisfactoria de las experiencias posteriores que requerirán nuevas acomodaciones frente a nuevos desajustes. En cuanto a la organización interna, o sea, la acción, esquemas y estructuras psicológicas, podemos decir que la acción es un medio por el que el sujeto entra en contacto con los objetos. Es fuente de conocimiento. También es la manifestación externa del conocimiento preexistente. Toda acción conlleva asimilación y acomodación. Toda acción se registra en un esquema subyacente más global, a través del cual el sujeto asimila el objeto. Y en cuanto a la organización sincrónica u horizontal, los estadios del desarrollo, en él se refleja la organización estructural en cada momento del desarrollo, estadios. En cuanto al desarrollo, ¿qué podemos decir? Hay un proceso por el que los esquemas de acción van diferenciándose a partir de formas elementales, reflejos, hasta los más complejos, representativos, como las operaciones mentales, acciones internas. Se van coordinando y combinando entre sí, formando totalidades organizadas según reglas. Forman la organización cognitiva. En cuanto a la estructura horizontal de desarrollo, los estadios de la teoría piagetiana podemos nombrarlos en 3 periodos. Primer periodo, el sensoriomotor. Segundo periodo, el de las operaciones concretas. Y tercer periodo, el de las operaciones formales. En cuanto al primero, el periodo sensoriomotor, en él hay una progresiva diferenciación e integración de los primeros esquemas reflejos. Se pasa del egocentrismo, el interpretar el mundo solo bajo la propia perspectiva, hasta la primera inteligencia práctica, de los 9 meses hasta el año y medio o los 2 años aproximadamente. El segundo punto, en cuanto al periodo de las operaciones concretas, en él hay una función simbólica, con la capacidad de formar y utilizar símbolos mentales para representar lo que ya no está presente. Hay un periodo preoperatorio, 7-8 años.
y que va hasta los 10 u 11 años. El niño discierne entre los elementos y las propiedades de los objetos, con una conservación en variantes que aspectos que se mantienen los objetos a pesar de sus transformaciones. Y el tercer punto sería el periodo de las operaciones formales, en el cual hay un razonamiento proposicional e hipotético deductivo, y termina sobre los 15 años aproximadamente. De las características de los tres periodos podemos nombrar que en cada estadio debe explicar la diversidad de las conductas observadas en ese estadio. De cada nueva estructura proviene de la precedente, integrándola, y hay un orden constante de sucesión. Hablemos de organización diacrónica o vertical, la continuidad y el cambio. Propiamente evolutiva. Hay una transición entre estructuras, con un cambio de un estado al siguiente, a través del tiempo. Con un proceso constructivo. Según Piaget, hay un estructuralismo genético. Hay una organización sincrónica u horizontal y hay una organización diacrónica o vertical. En cuanto a la organización sincrónica u horizontal, podemos decir que en ella es el resultado estructural de la adaptación lograda en cada momento, en cada estadio. Y en cuanto a la organización diacrónica o vertical, en ella hay unos cambios cualitativos que se producen en las estructuras intelectuales. Transición entre estadios. Dentro de esta organización hay dos aspectos importantes. Uno, la universalidad, todos los individuos pasan por los mismos estadios. Y dos, una orden de sucesión, la secuencia de estadios siempre la misma. Y en cuanto al desarrollo, hay una continuidad, un cambio e integración. Vamos a hablar de los mecanismos y factores del cambio. El principio de equilibración. En cuanto al desarrollo, tradicionalmente hay una maduración, una experiencia. Para Piaget, no innatismo y no empirismo. En cuanto a la epigénesis constructivista, podemos decir que hay una maduración, una experiencia física, una interacción social, más un cuarto factor, la equilibración, que coordina los tres anteriores. ¿Qué podemos decir de la equilibración? Pues en ella hay una tendencia natural del organismo hacia mayores niveles de equilibrio en los procesos evolutivos básicos, con una adaptación y organización. Es el más importante de los cuatro por ser el coordinador de los restantes. Hay un mecanismo básico que explica los cambios diacrónico y sincrónico. De la epigénesis, esta procede de la biología y en ella hay una progresiva formación del organismo a partir de un germen simple en el que no está prefigurada ninguna forma adulta. En cuanto a la autorregulación y coordinación de factores, podemos decir que hay estadios de desarrollo, que serían formas de adaptación y organización cada vez más estables y equilibradas, que alterna estabilidad e inestabilidad, produciendo niveles de desarrollo cada vez más altos, de manera progresiva, con fases preparatorias y de culminación. No se producirá el cambio de forma súbita ni de una vez. En cuanto al factor de equilibración, podemos decir que en él hay una tendencia natural del organismo hacia mayores niveles de equilibrio. Y es el proceso dinámico por el que se van alcanzando formas de equilibrio más satisfactorias a través de la continua coordinación de los distintos factores. La invariante funcional, podemos decir que en ella hay una capacidad de autorregulación, hay una que la caracteriza tanto la adaptación y la organización como la propia equilibración. Y las estructuras preexistentes son asimiladas. Al encontrar resistencia, se produce una acomodación para restablecer el equilibrio. A mayor desequilibrio demanda mayor acomodación. Entonces se cambian los esquemas y se produce un cambio estructural, el paso a un nuevo estadio. Hablemos de la abstracción reflexiva. La novedad de la organización estructural de cada estadio. El conocimiento adquirido por la experiencia, contacto con el medio físico, es un factor en el que Piaget distingue tres categorías. Una, el ejercicio con el objeto, que no implica necesariamente un nuevo conocimiento. Dos, experiencia física, que se produce una abstracción simple, con una obtención del conocimiento a partir de su experiencia directa con los objetos, y se trata de considerar alguna cualidad ignorando las demás. Y tres, hay una experiencia lógico-matemática. Lo que se conoce no son los objetos, sino las acciones mismas y sus relaciones, abstracción reflexiva. Y surge de sus propias acciones sobre los objetos, por ejemplo, aprender que la suma es independiente del orden. Ello se deriva de que la acción sobre los objetos
puede crear nuevas propiedades anteriormente inexistentes y que se basan en nuevas combinaciones o coordinaciones de los esquemas de acción aplicados. Y en cuanto a la equilibración, es el principal factor explicativo del desarrollo y tiene un doble sentido, como coordinador de los otros factores y como coordinación autorregulada de los esquemas. Hablemos de la valoración de la teoría piagetiana. En ella es la teoría sobre el desarrollo más sólida, articulada y productiva. Tiene un valor integrador y heurístico. Tiene una validez ecológica, una conducta natural y cotidiana del niño. Tiene una integración interdisciplinar general. De las críticas podemos decir que la principal es el escaso papel del lenguaje y de los factores sociales en el desarrollo. Podemos nombrar 4 puntos. Hay una noción de estadio, de fases, cantidad, peso, volumen. Hay una explicación de la transición, descripción estructurada de los estadios, descripción de los estadios en términos lógicos, estructuralismo lógico. Un tercer punto que no explica diferencia inter e intraindividuo con una competencia de actuación. Y cuarto punto sería el papel del lenguaje y de los factores sociales, aunque Piaget sí los considera necesarios en el desarrollo. Con respecto a la interacción social, Piaget entiende que debe mediar en el logro completo de la conservación. Con el desarrollo, el niño toma conciencia de que los objetos poseen características que permanecen invariables, pese a sus transformaciones aparentes, y la reversibilidad, la comprensión de que se puede restablecer el resultado de una acción con su contraria, y en cuanto al lenguaje, lo considera un instrumento esencial para la integración de las acciones y operaciones. Vamos a hablar ahora de la perspectiva vygotsquiana. Piaget llega a la psicología desde la biología y bajo motivaciones epistemológicas. Vygotsky llega a la psicología desde la lingüística. Pretende construir una nueva psicología descubriendo cómo podían articularse los factores de naturaleza social y cultural con los aspectos lingüísticos con elementos psicológicos. Tiene una perspectiva histórico-dialéctica del marxismo y perspectiva sociocultural. Se propone redefinir tanto el objeto como el método de la psicología. El principal problema a resolver es la naturaleza de la conciencia y la génesis social de los procesos psicológicos superiores. Ambos comparten una orientación cognitiva y genética que se basa en que el funcionamiento intelectual solo puede comprenderse a través del análisis de sus procesos de formación, orígenes, evolución e historia. La síntesis teórica que Vygotsky desarrolla se describe como instrumental, histórica y cultural. Esos 3 planos convergen en un único componente que se destaca como el factor clave, que serían los procesos de interacción social. Hablemos de perspectiva histórico-cultural, la línea natural y la línea sociocultural del desarrollo. El desarrollo cognitivo. Vygotsky lo concibe como el proceso, por lo que el niño va apropiándose de los conocimientos, metas, actividades y recursos culturales. Este proceso implica una internalización personal de ese bagaje sociocultural que se les transfiere y este se va convirtiendo en un miembro más de la sociedad. La teoría de Vygotsky se puede clasificar de histórica o sociohistórica y también cultural, en la medida en que esa apropiación y personalización de los recursos y conceptos de la cultura propia se producen a través de un proceso de aprendizaje de carácter eminentemente social mediante actividades interactivas. Desde una perspectiva histórico-cultural, el desarrollo cognitivo se concibe como la adquisición y personalización de la cultura y de los patrones de interacción social mediante la relación del individuo con ese medio sociocultural. Para Vygotsky, entiende el desarrollo ontogenético, la ontogénesis, como una síntesis entre la maduración orgánica, producto o expresión de la evolución filogenética, filogénesis, y la historia cultural, en la que a través de la interacción social el individuo actualiza y se apropia de los productos y recursos a la evolución cultural del hombre. A partir de la interacción entre la línea natural del desarrollo y la línea sociocultural del desarrollo, se produce el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Vygotsky se propone explicar el desarrollo de estos procesos a través de sus funciones esenciales. Sería una función señalizadora y una función de significación. En cuanto a la función señalizadora, en ella los hemisferios cerebrales
son un sistema de formación de señales por las que se van captando los nexos naturales entre los estímulos del medio. Es una adaptación simple y pasiva, ya que el hombre comparte con otras especies animales. Y en cuanto a la función de significación, en ella hay una construcción activa de nuevos nexos en el cerebro, nexos psicológicos artificiales, la característica humana. Estos signos se relacionan con el sistema de señales y suponen una forma más compleja de adaptación que surge para responder a las necesidades de cooperación y comunicación entre los miembros y la especie. Es un proceso de negociación de significados para regular la acción social. A continuación hablemos de actividad instrumental y cognición mediadora, el papel de la interacción social. El proceso por lo que el cerebro, la base orgánica del desarrollo ontogenético, adquiere la función significadora, la base de los procesos psicológicos superiores, tiene un carácter histórico y un fundamento sociocultural. Además, es un proceso de naturaleza mediacional y funcional. Su función es responder a la necesidad de comunicación e intersubjetividad. La función mediadora de la conducta instrumental se construye a partir de la interacción social. La relación entre conducta instrumental y signos, proporcionados por la cultura en el marco de interacción con los otros como instrumento de relación y comunicación, mediaciones entre las personas, implica que cualquier recurso cognitivo se ha ido configurando en la relación social, la interacción mediadora y significado con los demás de la conducta de agarrar, el gesto de señalar. Desde el punto de vista ontogenético hay dos planos complementarios. Uno, la tarea del propio individuo como tal, internalización. Y dos, el papel mediador de los demás, facilitadores de los procesos, avances en el aprendizaje que servirán de base y conducirán a la internalización. El concepto relacionado con el papel mediador de los otros, hay una zona de desarrollo próximo, con la sigla ZDP, que es una distancia entre el nivel de desarrollo real, lo que el niño es capaz de hacer por sí solo, y el nivel de desarrollo potencial, lo que es capaz de hacer con el apoyo de una persona más capaz. Hablemos del desarrollo como proceso de internalización. Este es el eje de la concepción vygotsquiana del desarrollo. En él hay una interiorización o internalización. Hay un tránsito desde lo interpsicológico o lo intrapsicológico, con un punto de partida, lo social, punto de llegada, igual al individuo. Para Vygotsky hay una ley fundamental del desarrollo, ley genética general del desarrollo cultural. En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces. Primero a nivel social, interpsicológico, y luego a nivel individual, intrapsicológico. Vygotsky dice que los procesos psicológicos se derivan de los sociológicos. La conciencia individual surge, se constituye y se mantiene en lo social. La conciencia en el contacto social con uno mismo. Hay una ley de la doble formación de las funciones psicológicas, primero interpersonal y luego intrapersonal. Cuando el sujeto ha internalizado los signos, instrumentos simbólicos, se convierten en instrumentos del propio pensamiento. Hay un medio de autorregulación. El lenguaje es el recurso cognitivo y comunicativo por excelencia. Hay un habla egocéntrica. Para Piaget, monólogo en niños preoperatorios de 3 a 6 años cuando realizan una tarea, el mero acompañamiento de la acción no socializado. Y para Vygotsky hay un lenguaje interior que sirve para regular y planificar la actividad en el contexto de la solución de problemas. Su evolución refleja el proceso de internalización como una convergencia entre el lenguaje y el pensamiento. Hablemos de la escuela neovygotsquiana, el enfoque sociocultural. Vygotsky no llegó a desarrollar una teoría completa. Sus ideas fueron desarrolladas por Leontiev y Luria. El concepto clave, el enfoque sociocultural, y que aglutina las distintas aportaciones neovygotsquianas, es el concepto de mediación que sirve para expresar los dos planos del desarrollo. El plano externo, que hace referencia al origen social y de lo cognitivo, y en el que destaca el papel mediador de los interlocutores sociales, padre, profesor, compañero, en los procesos de enseñanza, aprendizaje, y que actúan como agentes del desarrollo, y el plano interno, donde ese desarrollo se concibe como un proceso de apropiación e interiorización de los recursos externos
de comunicación e interacción. En relación con este doble plano de la mediación, se comprenden las principales manifestaciones y referencias del enfoque sociocultural centradas en las implicaciones y aplicaciones educativas de las ideas vygotsquianas. Conclusión. Convergencias y divergencias entre Piaget y Vygotsky. Piaget y Vygotsky llegan a la psicología desde distintos caminos, pero la toman como una disciplina instrumental e intermediaria. Ambos consideran el conocimiento y la cultura como un instrumento de adaptación desarrollado como producto de las generaciones sucesivas, histórica y filogenéticamente, actualizado ontogenéticamente en el desarrollo individual. De la concepción general sobre el desarrollo, podemos decir que Piaget y Vygotsky se alejan de lo innato y del empirismo. Comparten una similar concepción, constructivista e interaccionista, sobre el origen y el desarrollo del conocimiento. Ambos mantienen una visión semejante sobre la naturaleza general del desarrollo. Hay unos cambios, principalmente cualitativos, que son determinantes complejos de carácter interactivo y dialéctico, y en las que el propio sujeto tiene un papel activo. De las diferencias, vamos a nombrar las de Piaget y Vygotsky. En Piaget, organicista. Explicación psicogenética, más inclinada hacia la línea natural del desarrollo, herencia estructural y funcionalismo del organismo. Acción individual sobre el medio físico y las reconstrucciones cognitivas internas que produce. Y desarrollo necesario y universal consistente en reorganizaciones, el conocimiento generadas por la actividad mental interna del individuo sin ayudas externas. Para Vygotsky, este ya no es organicista, es contextualista. Tiene una explicación no psicogenética, sino sociogenética. Se sustenta en la línea cultural, la historia de aprendizaje. Y tiene una interacción con el entorno social. Y hay un desarrollo contingente y contextualizado que consiste en la progresiva internalización de los medios, recursos cognitivo-culturales originados externamente en la propia interacción social. La distinción entre desarrollo natural y desarrollo cultural, para Vygotsky, que es dualista, hay una dicotomía en el desarrollo cultural y natural. Hay un desarrollo biológico, maduración, y desarrollo cultural, aprendizaje. Para Piaget, que es monista, el sujeto es el referente unificador. Enfatiza el papel del juego interactivo entre los factores externos e internos al individuo, pero considera que son las propiedades estructurales del sistema las que determinan el curso evolutivo. El desarrollo psicológico solo puede entenderse y explicarse desde la perspectiva del sujeto. La diferencia en cuanto a la unidad de análisis y dirección del desarrollo. Para Piaget, la unidad de análisis primaria es directamente el sujeto individual. El lenguaje surge y evoluciona como una expresión más de la capacidad simbólica. El desarrollo progresa en sentido de una mayor descentralización y socialización como apertura del interior, el egocentrismo, hacia el exterior. Primero va el desarrollo, el avance basado en los mecanismos endógenos, y luego el aprendizaje, progreso cognitivo que depende de la estimulación externa. Y hay una necesidad de adecuar los procesos de enseñanza al nivel del desarrollo de los niños, promoviendo los conflictos cognitivos y sociocognitivos que son la base del aprendizaje por descubrimiento. Y para Vygotsky hay una unidad social que incluye a los otros junto al propio individuo. Al lenguaje le atribuye un valor funcional clave en la regulación de la conducta, revelándose como el elemento capital del desarrollo intelectual. Hay una doble formación, progresiva internalización e individualización de lo que originalmente es externo y social. Primero el aprendizaje y después el desarrollo. Y en cuanto al aprendizaje socialmente mediado por transmisión y o recepción, es el verdadero motor del desarrollo, ya que estimula y hace efectivas las potencialidades del individuo en cada momento. La zona de desarrollo próximo.